Gracias por continuar junto a nosotros. En la primera emisión de Informa TVX nos encontramos en el segmento de entrevistas jueves 20 de abril. Como el anticipado, ya está conmigo Julia Evelyn Martínez, economista e investigadora de la UCA, y vamos a hablar sobre el tema del impago y las implicaciones a las finanzas públicas de nuestro país. Julia Evelyn, bienvenida, qué gusto. Sí, muchas gracias por la invitación y también gracias por esta conversación que vamos a tener en esta tarde. Gracias, Julia Evelyn, por estar con nosotros esta mediodía en el set de Informa TVX. Me gustaría que iniciemos la entrevista con este tema. La palabra impago se viene escuchando desde las últimas semanas y desde hace meses también. Para hacerlo de asuntos prácticos y que conocimiento de nuestros amigos y amigas de la audiencia, Julia Evelyn, ¿qué tan grave es dicha situación? ¿Quiénes salen ganando y quiénes salen perdiendo en esta coyuntura de impago? Bueno, mire, para empezar, no es un impago total que tiene el gobierno, porque un impago es cuando un gobierno se declara incapacitado de honrar los compromisos de deuda que tiene con inversionistas privados o con todos aquellos que tienen deuda de un gobierno, de un estado. Entonces, eso es declararse que no se puede pagar. Así es como cuando uno llega al banco y le dice a la persona, el encargado de crédito, mire, yo me voy a declarar en impago porque he perdido el empleo, porque he perdido mi fuente de ingresos, porque tengo una enfermedad y yo no puedo seguir pagando. Entonces, espérenme que no me estén cobrando porque no voy a poder pagar. Entonces, eso es un impago. Pero en el caso de El Salvador, yo no es que quiera minimizar, digamos, el impacto que tiene, pero no es un impago general, porque el presupuesto general de la nación, que fue aprobado a finales del año 2016, que está vigente en el 2017, sí contiene aproximadamente más de 1.600 millones de dólares que están provisionados debidamente, digamos, respaldados para honrar todo el servicio de la deuda pública que El Salvador tiene que hacer esos pagos durante el transcurso del año 2017. Es decir, eso ya está en el presupuesto. Lo que no estaba en el presupuesto, ¿verdad?, es los 230 millones de dólares que corresponden al pago del servicio de la deuda de los certificados de inversión previsional, de los CIP, que es la deuda que el Estado tiene con las AFP, porque toma préstamos del fondo de pensiones que administran las AFP y a través de eso que se llaman los certificados de inversión previsional, y luego lo devuelve, ¿verdad? Digamos, se establece como un plan de pagos que lo va devolviendo con los respectivos intereses y luego vuelve a tomar préstamo de ahí y lo vuelve a pagar. ¿Y para qué utiliza esos préstamos que toma del Fondo de Obligaciones Previsionales? Pues no lo ocupa para gasto corriente, sino que lo ocupa única y exclusivamente para pagar las pensiones de los jubilados y las jubiladas del sistema público de pensiones que heredó, ¿verdad?, que quedaron bajo la responsabilidad del gobierno después de que se privatizó las pensiones en el año de 1998. Entonces, para eso sirve. Entonces, es un crédito como que va rotando. O sea, toma préstamo, paga las pensiones, luego cuando llegue el momento paga ese préstamo, el certificado con los intereses, ¿verdad? Sí. Y eso luego va a las cuentas individuales. Digamos, esos intereses se reparten proporcionalmente entre las personas que cotizan a las AFP, ¿verdad? Y luego vuelve a tomar crédito, vuelve a pagar las pensiones de los jubilados y jubiladas, regresa ese préstamo, y entonces eso ha sido así desde el año 2006. Del 2006 sí está vigente ese mecanismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que no pudo pagar, es decir, el impago, es un impago parcial. Porque para el resto de la deuda, digamos, para el resto del servicio de la deuda, repito, para eso ya está provisionado en el presupuesto. Pero esos 230 millones de dólares no están en el presupuesto. Sí. Porque ahora la pregunta, ¿y por qué no están en el presupuesto? Porque en ese entonces, cuando el gobierno presentó el presupuesto para aprobación, no contaba con con el apoyo, los votos del Partido Arena, sí, para saber que eso podía comprometer a que iba a haber deuda, que se iba a emitir deuda para pagar esa obligación. Y entonces el gobierno no podía poner eso en el presupuesto porque no tenía como una fuente, digamos, de decir que sustentara de dónde iba a sacar esos 230 millones de dólares. Y se estableció en ese entonces, tomó el acuerdo
¿verdad? Que se iban a dejar solamente $1,000 en esa partida, bajo el supuesto y bajo el compromiso de que en los primeros meses del año 2017, antes de que se venciera en el mes de abril. El pago que tenía que hacerse el 7 de abril, pues que tenía que lograr ciertos compromisos entre los partidos políticos, concretamente con el partido Arena, ¿verdad? Que iban a llevar finalmente a que el partido Arena aprobara esa emisión de nueva deuda para poder pagar esos certificados de inversión previsional y seguir pues lo mismo lo que ha sucedido desde el 2006. Lamentablemente no pudieron llegar a este acuerdo. Bueno, yo creo que Arena no honró el compromiso que tenía de buscarle una solución. El gobierno también, en mi opinión, no dio muestras de que realmente tiene voluntad de negociar con Arena. Y finalmente, como estamos también ya en la estrategia electoral del 2018, pues como dice, se pusieron candado las respectivas posturas, y Arena, yo creo que aquí, si me preguntan a mí, ¿quién cree que tiene más responsabilidad en este impago porque en este momento son $55 millones lo que está el impago, ¿verdad? Pero que en realidad, si no se aprueba ese financiamiento, tenemos la falta son 230 millones durante 2017. Yo creo que la principal responsabilidad aquí recae sobre el partido Arena, porque Arena sabía que con este impago, que al no darle esta liquidez al gobierno para que pudiera pagar los certificados de inversión previsional inmediatamente, las calificadoras de riesgo, tal como ha sucedido, degradaron la deuda país. Y la deuda del país no es solamente la deuda previsional la que han degradado, porque si solamente fuera esa, no hay problema, no, han degradado toda la deuda soberana. O sea, lo han puesto prácticamente al nivel de Grecia, pues. Es decir, al nivel de otros países que están en grandes dificultades, y con esto, al degradar la deuda del país, la deuda soberana, no solo al gobierno en el futuro, en los próximos meses, le va a ser más difícil encontrar quien compre esos bonos, quien compre esa deuda, sino que va a tener que pagar una tasa de interés mayor por esa deuda. Y eso se pudo haber evitado. Aunando esta idea que usted ha mencionado, Julia Evelyn, hay dos aspectos que quiero destacar. El primero es que el ministro de Hacienda, a inicios de esta semana, en un segmento de entrevista matutina, hablaba de este punto, que era un problema de asignación presupuestaria. Es decir, no había una asignación en el presupuesto en el cual tomar este dinero para cumplir estos compromisos de los SIP que están vinculados al fideicomiso de obligaciones previsionales. Pero aparece otro punto que mencionó el ministro de Hacienda. Este escenario de impago se podía dar más adelante. Por ejemplo, él hablaba entre el periodo de julio y octubre de este año, porque también se tenía que cumplir un compromiso por $140 millones en los compromisos del FOP. Digamos, un escenario que eventualmente se iba a dar. Aunque se hubieran dado las circunstancias ahora, esto lo íbamos a ver eventualmente en los próximos 4 meses. No, y en eso él tiene toda la razón. Es que al final, todo lo que tiene que pagar durante el 2017 a las AFP por esta deuda son $230 millones. Solamente que va repartido en periodos, ¿verdad? Y lo mismo, paga para que le vuelvan a prestar, y de esa manera pagar a los pensionados. Yo creo que esto es bien importante, que no deberíamos de perder la perspectiva. ¿Para qué utilizan eso? Porque aquí no solamente es que se está, dejando de pagar a las AFP, sino que también esto puede comprometer la liquidez del gobierno para después poder pagar a los pensionados y las pensionadas que están en el sistema público, que también demandan de ese dinero, que ese dinero, este crédito esté rotando. Entonces, definitivamente el ministro de Hacienda no podía hacer ese pago porque no contaba con los fondos en la partida presupuestaria, porque aquí no se trata, como dice Arena ahora, para mí en una exhibición burda, ¿verdad? Digamos, yo siento de insensibilidad frente a los problemas del país y de la sociedad. Simplemente dicen, no, si es que de ahí, si dinero hay, si solamente que agarre, por ejemplo, dice que agarre de los $1,600 millones que ya están provisionados en el presupuesto, que de ahí agarre los 55 millones y que pague. Pues sí, pero es que no entiende que
no puede simplemente sacar esos 55 millones de ahí, porque entonces ahí le deja un hueco, y además eso en el presupuesto no estaba previsto para eso. Y luego viene, se lo mandan a la sala de lo constitucional, y luego viene otro problema, y bueno, y esto se va haciendo más grande y más grande. O mire, o tampoco se trata solo de decir, empiezan a recortar el gasto, ¿verdad? Mire, todo el gasto, sí, yo sé que hay mucho derroche, yo sé que hay, y sí es importante, pero no todo el gasto que Arena está diciendo que se puede recortar para pagar a los certificados de inversión previsional es un gasto superfluo. Cuando ellos dicen, mire, congelen las plazas de las personas que renuncian o las personas que se jubilan y esas plazas ya no se vuelvan a llenar, al final, quien termina pagando, digamos, los costos de ese impago o de esa situación, de este ajuste fiscal, termina siendo la gente, porque piensen que si es personal de salud, personal de educación, ¿verdad? Entonces, una maestra, un maestro que se jubila, entonces ya no se le pone la plaza. Ajá, y los niños y las niñas que necesitan de los servicios de ese profesor o profesora para su educación. Entonces usted ya empieza, entonces ahora se empiezan a repartir esas secciones entre otras secciones de la misma escuela o del instituto, y entonces empieza a bajar la calidad de la educación, y ya, por ejemplo, al Ministerio de Salud, a los hospitales públicos, a las clínicas de salud, ya no les pueden seguir quitando personal, ya no les pueden seguir quitando presupuesto, están al límite, incluso ya están totalmente desbordados los servicios públicos de salud y educación, y no se diga tampoco que sigan recortando los subsidios. Entonces, a mí es lo que me parece que de muy mal gusto, de una gran insensibilidad e irresponsabilidad por parte del Partido Arena, de las gremiales empresariales y de los tanques de pensamiento que apoyan esta propuesta, de no poner, es cierto que con al dar esos bonos, aprobar esos 230 millones de dólares de bonos, obviamente no se resuelve el problema fiscal del país, pero al menos se podría, digamos, limitar los daños colaterales que ya está generando este impago. Hay una cosa que me llama la atención, Julia Evelyn, y que nos lleva quizá a una pregunta de fondo, más de carácter estructural. Lo que estamos viviendo en este momento por la situación de impago del compromiso en el fideicomiso, de las obligaciones previsionales, es como un primer síntoma del error de haber privatizado el sistema de las pensiones en el año 98. Es decir, se hizo el FOP, digamos, como un paliativo en esta situación, pero ahora estamos empezando a ver las consecuencias o empezar a vislumbrar los primeros síntomas de esta decisión que se tomó hace 20 años, Julia Evelyn. Lo que estamos viendo son factores de carácter coyuntural, digamos, es una coyuntura. Pero el problema de esto es que si lo vemos solo en el momento coyuntural y perdemos de vista todo el contexto estructural e histórico de cómo se fue gestando esta crisis fiscal, entonces tendemos a actuar como el Partido Arena o como las propuestas de FUSADES o las propuestas de la ANEP, ¿verdad? Que solo siguen poniéndole parches, poniéndole parches, porque no quieren enfrentar realmente de dónde está el origen verdadero. Y es más, yo diría, más que parte de eso es las pensiones, pero todavía es antes de las pensiones, es todo el proceso de reformas económicas que se comenzaron a 1989, ¿verdad? Con la privatización de los bancos, con la eliminación de la disminución drástica que hubo en los aranceles, es decir, en los impuestos a las importaciones, la privatización de las empresas públicas, de los servicios públicos, pasando nuevamente por la privatización de las pensiones. Pasó, digamos, los cotizantes, los pasó al sector privado, las AFP a hacer negocio con las cotizaciones y con las pensiones que cobra, y dejó el pasivo, llamémosle, a todas las personas que ya estaban a punto de la jubilación o jubilados y jubiladas, se las deja al gobierno, al sector público, pero eso sí, le deja la obligación de que se haga cargo de seguir pagando esas pensiones, pero no le deja recursos para pagar las pensiones. Y entonces, ¿de dónde van a salir las pensiones? Entonces, ahí empieza la obligación o la necesidad ya en esos gobiernos, porque hay que decir, de ese Partido Arena, asesorados por FUSADES, con el beneplácito de ANEP, de la ASI, de la Cámara de Comercio, entonces hacen esa reforma de pensiones y no se dan cuenta, yo no creo que no se hayan dado cuenta, de que le dejaban al Estado la deuda, mientras que ellos se quedaban con las ganancias, ¿verdad? Con las AFP. Entonces, pero terminaron, entonces ahí empieza la necesidad de endeudarse, y todavía terminan, como dicen, de rematar, de ponerle la cerecita al pastel,
cuando en el gobierno de Francisco Flores deciden dolarizar la economía, porque al dolarizar la economía, entonces al Estado le quitan la posibilidad de emitir moneda para pagar las pensiones. Porque si el gobierno estuviera en este momento con la capacidad de emitir colones o la moneda nacional, estaría pagando las pensiones con una deuda del Banco Central de Reserva. No tendría que estar endeudándose con bancos internacionales o con Eurobono o con las AFP para estar pagando esa deuda, pero le quitan, fíjese, para blindar las reformas neoliberales, como lo han reconocido diversos personeros que estuvieron o protagonistas de ese proceso, que lo hicieron para evitar que el FMLN después, si llegaba al gobierno, pudiera revertir esas reformas, porque una vez con la economía dolarizada, pues todo el neoliberalismo o la economía neoliberal pues queda blindada, pues es bien difícil hacer reformas en esto. Y esto nos explica por qué se da el gran salto del endeudamiento público, que comienza con el gobierno de Francisco Flores, pero eso no es porque él empezó a gastar y a gastar, sino que empezó a la necesidad de endeudarse porque se dieron cuenta que frente a la dolarización y frente a la privatización de las pensiones, la única, y al no querer aumentar los impuestos, por ejemplo, poner el impuesto al patrimonio, el impuesto predial, o aumentar los impuestos para las familias y las empresas que en este país tienen capacidad de pagar impuestos y que no lo hacen, ¿verdad? Entonces optaron por el endeudamiento. Mire, pero esto, solo permítame, Carlos, que quisiera hacerle una rectificación, porque usted me decía que este es quizás el primer síntoma de que las cosas se hicieron mal con las reformas neoliberales y concretamente con la privatización de las pensiones, pero no es el primer síntoma. Ya en mayo del 2009, exactamente un mes antes de que se diera el cambio de gobierno, que entrara ya el gobierno del presidente Mauricio Funes, del primer gobierno del FMLN, ya Arena estaba en impago. El gobierno de Arena, de Antonio Saca, eso nadie lo quiere decir, pero hay que recordarlo, es que parece que estudiar la historia reciente del país, ¿verdad? Para no dejarnos engañar, ya Antonio Saca ya estaba en impago. Y entonces, en esa transición, el FMLN, Arena, le pidió un acuerdo político al FMLN para lograr una emisión de deuda nueva, no de refinanciamiento. Fueron, creo que más de 1.800 millones de dólares en nuevo endeudamiento que el FMLN incluso contra la oposición de muchos de sus personeros, incluso creo que hasta gente de la Comisión Política del FMLN, o sea, se opusieron a esa negociación que se hizo porque lo que le permitieron a Arena es salir, como dicen, en limpio, salir sin mayor problema de ese gobierno y no dejar el descalabro financiero que hubieran dejado si el FMLN no hubiera aprobado esa deuda. Pero miren qué ingrata es la vida, ¿verdad? Porque así el FMLN les tendió la mano, les tendió el puente, lo rescató de esa situación de impago y ahora que más de 1.800 millones de dólares y hoy por 230 millones de dólares, el partido Arena, para mí me parece una señal de tanta mezquindad política y humana. O sea, 230 no quiere tenderle la mano y prefiere que no es que el gobierno quede mal, sino que el país quede mal, ¿verdad? Bajando la calificación de riesgo y encareciéndonos a todos nuestros créditos. Tenemos que hacer una pausa, Julia Evelyn, pero me gustaría que en el segundo bloque retomemos esta última idea que usted mencionó. Creo que es importante recordarlo, ese contexto del año 2009, pero también hablar un poco de qué escenarios y qué propuestas han ofrecido los diversos partidos políticos ante este escenario del impago. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por su preferencia. Continuamos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, jueves 20 de abril. Está conmigo Julia Evelyn Martínez y estamos platicando un poco la situación de impago e implicaciones a las finanzas públicas de nuestro país. Retomando algo que habíamos dejado en el bloque anterior, Julia Evelyn, creo que es importante hacer esta mención y quiero para esto retomar unas declaraciones que brindó Salvador Arias esta semana en un segmento de entrevista y él mencionó, como justamente usted lo dijo, el año 2009, la transición de gobierno de mayo de 2009 a junio de 2009, el primer gobierno del FMLN planteaba este escenario.
había una falta de liquidez de deuda, mencionó Salvador Arias en aquel momento, por 2.291.9 millones de dólares. Pero hubo un acuerdo político, en este caso entre Arena y el FMLN, para asignar 2.700 millones de dólares en préstamos nuevos y reasignación de préstamos. Esto en alguna medida plantea un escenario en donde no se hizo tan evidente, tan público este escenario de impago que el país sí tenía por la falta de liquidez. ¿Y cómo esta situación marca la actualidad, Julia Evelyn? Creo que podemos cerrar esa idea que usted dejó a la mitad en el bloque anterior. Sí, para que vean que digamos, el neoliberalismo no respeta si el gobierno es de derecha o el gobierno es de izquierda. El neoliberalismo al final, al hacer esa bola de nieve que se llama el endeudamiento público, porque es un mecanismo del neoliberalismo, de cómo controlar a los estados y cómo debilitar a los estados y ponerlos casi de rodillas frente a las calificadoras de riesgo, frente a la banca internacional y los fondos de inversión internacional. Entonces lo que va haciendo es va creando esa inmensa bola de nieve. Pero entonces esto, Arena lo sufrió ese impacto, sufrió esa misma crisis, pero incluso de mayores dimensiones que la que tiene el gobierno en este momento, porque en ese momento se ha caído, son 230 millones de dólares que no se haya de dónde financiarlos, y el impago es de 55 millones. En cambio, imagínense lo que yo tenía el dato equivocado, yo hablaba de 1.800, pero son casi 2.200 millones que tenían problemas y que en ese entonces ese pacto político, cuando hay voluntad de negociar y de lograr acuerdos para no dañar al país, porque ahí no se hubiera dañado solo Arena o dañado solo el FMLN, sino que el país entero. Además estábamos en el contexto de la recesión económica del 2009, que ya en ese año, por cierto, la tasa de crecimiento de la economía fue de menos 3.6%. O sea, era una situación crítica. Ahí se pusieron como los intereses particulares y electorales, además que habían pasado las elecciones, se pusieron a un lado y lograron ese acuerdo. Entonces, ahora es una situación que se repite y que va a continuar repitiéndose mientras no se llegue a una solución estructural, verdadera, a esta gran crisis fiscal. Porque nosotros solo hablamos del impago, fíjese, Carlos, solo hemos hablado del impago de esta deuda, pero el gobierno también tiene otros impagos de los que no hablamos. Los impagos son de toda esa deuda social, o sea, que tiene con la población salvadoreña, con ese 35% de las familias que están en pobreza, y casi 40% de la población rural que también está en condición de pobreza, o con los altos niveles de las familias, los niños y las niñas que tienen desnutrición infantil, ¿verdad? Esa es una deuda también que nos está honrando, es una deuda social, de esa no se habla. Y el gobierno del FMLN, para no caer hasta ahora, para seguir honrando el servicio de la deuda y mantenerse al día, lo está haciendo a costa de reducir el gasto social. Vaya, por ejemplo, fíjese que de cada dólar, creo que le puede interesar este dato a la teleaudiencia, de cada dólar que el gobierno de El Salvador recauda en concepto de impuestos, no importa, y de cada dólar, 20 centavos de ese dólar va destinado a pagar el servicio de la deuda, es decir, capital más intereses. Y de continuar esta tendencia, el próximo año, de cada dólar que se reciba de impuestos, 25 centavos van a ir a parar, para el servicio de la deuda. Entonces, esos 20 centavos, esos 25 centavos, que ya después suman miles de millones, de lo que en los últimos ha sido gasto en educación que no se ha realizado, gasto en salud que no se ha realizado, es decir, subsidios que ya no se siguen dando a las familias. Entonces, la deuda social, la deuda que el Estado tiene con la sociedad y que las élites económicas tienen con la sociedad se ha ido incrementando, claro, pero como los sectores populares, esas 35% de las familias pobres no tienen el poder político para hacer sentir su voz, entonces de esa deuda no estamos hablando en este momento, solo hablamos de la deuda con las AFP, pero ahí hay un problema y eso se tiene que resolver. Yo veo incluso la solución en 3 momentos. Quiero aprovechar, perdón, ¿sí? que le interrumpa, Julia Evelyn, justo antes de que nos mencione esas propuestas que usted tiene para poner el contraste que han dicho los partidos políticos ante esta situación del impago de los 55 millones en el caso del FOP. Por ejemplo, el gobierno desde febrero de este año ha insistido que pide 282 millones en bonos, 230 millones de ese total que acabo de mencionar para el pago de intereses del FOP y los 52 millones para el pago del ITFA o para el apoyo del ITFA. Pero en el caso de Arena pide
pide un ahorro de 210 millones de dólares y a la vez cancelar la deuda previsional con 122 millones incorporados ya al presupuesto general, algo que usted ya menciona en el primer bloque. En el caso del PDC y el PCN están hablando de un préstamo a Bandesal para pagar los certificados del FOB. Las cifras varían, el PDC pide 75 millones y el PCN 55 millones de dólares. Y en el caso de Ghana pide la emisión de letras del tesoro de letes o deudas a corto plazo por 100 millones de dólares. ¿Cuál es, antes de escuchar su apreciación sobre esto, qué piensas y por qué? Mire, ninguna. Digamos, todas abordan solo aspectos bien parciales y solamente están orientados a poner, como le decimos, la curita, el parche, ¿verdad? Así como a la llanta cuando se ha reventado, pongámosle un parche para mientras, ¿verdad? Pero no cuando lo que necesita ya es cambiarla, ¿verdad? Entonces, ninguna de esos. Yo de esto solamente rescato en lo inmediato. Inmediato, es decir, mañana, antes de que termine el mes de abril, hay que lograr esa deuda, esos bonos por 230 millones de dólares. Eso es lo importante para salir del impago y recuperar en la medida de lo posible la calificación de riesgo del país que se ha perdido, porque eso si no va a traer consecuencias para toda la población en el encarecimiento de los créditos. Entonces eso inmediatamente. Ahora bien, eso el gobierno también tiene que darle, digamos, en ese momento está casi como como rehén de Arena, casi depende de los votos de Arena. Entonces el gobierno aquí debería de flexibilizar algunas posturas y yo creo que sí está en su capacidad de dar algunas señales, algunos signos, digamos, medidas de carácter más simbólico que real, pero simbólicas, que le muestren al país, a la sociedad y a los partidos políticos que tiene la voluntad de eliminar una serie de los gastos que realmente son superfluos. Yo, por ejemplo, inmediatamente, yo no sé qué está esperando el gobierno para llamar a una conferencia de prensa y anunciar a la sociedad, a la nación, de que se van a rebajar los los salarios a estos funcionarios VIP, ¿verdad? Eso ya no puede, que va a eliminar el pago de seguros privados de salud y que va a congelar los viajes y los viáticos de los gastos de los funcionarios, ¿verdad? Y que eso sería como, y que va a dejar de seguir malgastando el dinero, como por ejemplo lo que hizo este señor Cifrido Reyes, el de Proesa, que haya recientemente blindado, ¿verdad? Como embajador, pero que pagó $500,000, 450 $1,000 por un logo de la marca país. Esas cosas ya no pueden seguir así, ¿verdad? Eso sí son gastos superfluos, pero eso sí con el compromiso de que no va a seguir disminuyendo el gasto o los presupuestos de las instituciones que prestan servicios básicos y fundamentales para la población, porque la población ya no soporta más. Entonces, eso es lo primero, que el gobierno dé esas señales, esas que sí creo que las puede dar de los gastos superfluos, y entonces a partir de ahí que Arena también flexibilice su postura y que decida aprobar los 203, porque no es de ir de 50 en 50, aquí sería de aprobar una sola emisión de 230 millones de dólares. Eso es en el inmediato. Después tiene que activarse nuevamente la mesa de diálogo fiscal, pero eso sí, ahora el gobierno tiene que entrar y la oposición con una postura realmente responsable, y esa mesa tiene que tener una adecuada correlación de poder. ¿Y qué implica, al menos para el gobierno? Que el gobierno ya no se va a seguir enfrentando solo con Arena, o solo con FUSADES, o solo con las gremiales empresariales, o con la gente del Fomilenio, ¿verdad? Que ya se sabe qué es lo que quiere, sino que ahora el gobierno también tiene que hacer un esfuerzo por incorporar al menos ahí a dos actores que están ausentes de esa negociación y que son fundamentales. Uno, las universidades, sobre todo las facultades, de las universidades que tienen escuelas de economía, ¿verdad? Y que podemos estar las universidades presentes en esa mesa de diálogo, y también representantes de la sociedad civil. Y aquí llámese organizaciones populares, organizaciones sindicales independientes, tampoco que sean títeres del gobierno o que sean títeres de Arena o de la ANEP, no, independientes. Eso para negociar. ¿Y qué se tendría que negociar ahí? No solo, ya no más reducciones en el gasto público, es que ya no se puede reducir el gasto público, incluso se tiene que incrementar. Lo que tenemos que empezar a hablar es el lado de los ingresos. Y aquí es cómo se vuelve a
a restituir el impuesto al patrimonio, aprobación del impuesto predial, la eliminación al menos del 50% de las exenciones fiscales o de los subsidios que reciben las empresas. Mire, si solo el año pasado fueron 650 millones de dólares lo que las empresas dejaron, nacionales e extranjeras, dejaron de pagar al Ministerio de Hacienda en concepto de exenciones fiscales a la renta y al IVA. Mire, con solo la mitad de eso que se les rebajara, ya tendrían ahí unos 300 millones de dólares disponibles. Y hacer también una reforma al impuesto sobre la renta para eliminar todas esas series de deducciones que las sociedades anónimas, las SADCB, actualmente pueden realizar y que finalmente les lleva a que terminen pagando una tasa efectiva de la renta bajísima, porque solamente pagan el 2.5% de su renta, ¿verdad? Mientras que los asalariados y asalariadas terminamos pagando el 19% de nuestra renta. Y eso es el mediano, empezar a hablar los ingresos. Y otra cosa que ya no se va a poder hacer en estos 2 años porque ya vienen las elecciones y porque hay que construir otras relaciones de poder, eso tendría que, pero que hay que ponerlo en la agenda, es que hay que empezar a recuperar no solo la política fiscal, sino que también la política monetaria. Porque si el gobierno, si el Estado salvadoreño no recupera esa política monetaria y la política fiscal, no va a poder revertir, digamos, no va a poder realizar todas las reformas estructurales que se necesitan para que la economía crezca, para que la economía sea más inclusiva y sobre todo para ya no descaer más en la deuda, en ese impago. Y esto implica, entre otras cosas, pensar seriamente en la desdolarización de la economía. Pero eso ya este gobierno no lo va a hacer. Y este no lo va a hacer. Tiene que ser. Estamos cerrando, pero quiero mencionar esta última idea, que fue una noción que brindó el ministro de Hacienda en una entrevista matutina esta semana y hablaba sobre esto. Con las condiciones que tienen actualmente las finanzas públicas, ¿cómo va a tener estabilidad el presidente, la persona que esté en la presidencia en el 2019? Digamos, también prevé un escenario muy corto, estamos hablando dentro de 2 años, no muy alentador para las finanzas públicas. Y cierro también con esta última idea para tener su última intervención, Julia Evelyn. Hay otro escenario, el gobierno está también requiriendo 650 millones de dólares para el tema de reestructuración de LETES, que hay otra deuda también sobre esto. Digamos, hay otro escenario también complejo. Me gustaría tener su última intervención sobre estos 2 puntos. No, mire, digamos, el escenario es complejo. Es complejo porque y dada esta complejidad, y sobre todo en este contexto que no solamente es político, sino que es electoral, yo creo que lo que se requiere es como plantearse, digamos, una estrategia de solucionar, pero que va paso por paso. Es decir, no empezar a tratar a querer solucionar toda la problemática de una sola vez y simultáneamente. Es que si no, no lo podría, tiene tantas aristas que no tiene como por dónde agarrarlo todo. Entonces, por eso empecemos con lo inmediato. Continuemos después con elevando, digamos, el nivel de tributación, la carga fiscal, empezar a devolverle la capacidad al Estado de que se pueda financiar y que pueda cumplir las obligaciones, no solo con la deuda, que yo insisto, es que no es un problema solo de pagar la deuda, es que también es de pagar la deuda social, es de satisfacer las necesidades de la población que en este momento están seriamente comprometidas. Esa es la otra deuda de la que tenemos que empezar a hablar. Y después de eso, empezar a pensar en una reestructuración, ¿verdad?, de este modelo económico para llegar a un modelo que se llame post-neoliberal, después del neoliberalismo. Ahora bien, esto el gobierno, bueno, yo no creo que Arena esté interesado, si Arena es la causante de todo este descalabro que tenemos, yo no creo que Arena, ni sus tanques de pensamiento, ni sus aliados o las élites económicas que apoyan este partido estén interesados en resolver esto, en avanzar hacia el posneoliberalismo. Pero yo asumo que un gobierno progresista como el del FMLN sí tiene interés en hacerlo y que si no lo ha hecho es por todo el blindaje que le dejaron, tanto en términos de política fiscal, del endeudamiento y de la ausencia de política monetaria. Pero si realmente quiere resolverlo, entonces la única alternativa que tiene es que entienda que eso no lo va a poder hacer solo, ni tampoco en alianzas con Gana o alianzas con sectores empresariales conservadores, sino que tiene que volver a pensar en construir relaciones de poder con la sociedad civil, con las organizaciones populares, con las universidades, con los intelectuales, con el movimiento, con la sociedad, ¿verdad?, que está dispuesta o que quiere avanzar hacia un modelo posneoliberal
para construir esas relaciones de poder que le den la capacidad realmente de hacer esas reformas, porque así aislado como está en este momento y con y la sociedad civil y los sectores populares desmovilizados como los tienen esta forma, no hay manera de cómo pueda hacer ningún cambio. Bien, Ojalá Julia. que lo haga. Julia Evelyn, ha sido un gusto. Gracias, Gracias por a habernos usted. acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación y por la paciencia. No, gracias. Muchas Julia. gracias. Siempre es un gusto que nos acompañe en el espacio de entrevista de Informa TVX y nos vamos a volver a encontrar para seguir haciendo estos análisis. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos.